Bienvenidos a una nueva entrega de Cadena Nacional a través de las pantallas de Vía X a las 21:30. Nuestro encuentro para esta conversación urgente pero sin apuros de cada noche. Urgente la del día de hoy, la que vamos a tener a continuación, porque queremos entender uno de los casos judiciales que está marcando la agenda informativa. El exfrentista Mauricio Hernández Norambuena ya está en Chile para cumplir condena que se vio interrumpida tras su fuga de la cárcel de alta seguridad en el año 1996. Tenía dos condenas, una por el asesinato de Jaime Guzmán, 20 años, otra por el secuestro de Christian Edwards, 20 años. Pero cuando se fugó empezó un periplo por ahí, llegó a Brasil, cometió un secuestro y estaba cumpliendo, antes de volver a nuestro país, 17 años de cárcel por el secuestro de un empresario muy rimbombante. Lo tuvo 56 días. Bueno, el caso es que no se sabe muy bien los términos del tratado que hay con Brasil, que está en el marco del Mercosur, que impone como pena máxima los 30 años. Esa fue la condición que pusieron desde allá para traerlo para acá. Y hay muchas dudas respecto a cuánto va a tener que cumplir, si van a ser nada más que 10 años, porque se le van a sumar los 17 años que cumplió allá, si van a ser 27 años, como dice el ministro de Justicia. Queremos entenderlo todo, y para eso estamos con alguien que maneja el dedillo, todo esto. Viejo amigo de esta casa, el abogado penalista Mauricio Daza. Está en la Franja de Gaza, en Cadena Nacional. Fuerte el aplauso. Eso, ¿Cómo le va? ¿Cómo te fue? Bien, pues feliz de volver acá. La Franja de Daza, señoras y señores, obviamente, en Cadena Nacional. Maravilloso. Estuvo de viaje, supe por ahí, cumpliendo algunos menesteres en el extranjero. Sí, en varios temas. Además estamos ahí litigando el caso Corpesca, el caso Cascado. Ahora se viene SQM Platas Políticas a partir del 2 de septiembre, así que con harta actividad, pero siempre hay tiempo para venir a Cadena Nacional. Siempre hay cueca para Mauricio Daza. Comienza la Franja de Daza, señoras y señores. Sentémonos, por favor. Mauricio, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. A ver, la cantidad de dudas que nos quedan con respecto a este caso son importantes, porque es un tratado entre Brasil y Chile que implica ciertas condiciones particulares para que pudiéramos traer a Hernández a nuestro país y que cumpliera condena acá, ¿no? A ver, partamos por un principio. ¿Quién es Mauricio Hernández Norambuena y por qué se lo requiere en Chile? Bueno, era miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Él estuvo involucrado en una serie de hechos por los cuales finalmente fue condenado en Chile. Claro. Uno de ellos fue el secuestro de Christian Edwards, hijo de Agustín Edwards, claro, del grupo del Mercurio. Claro. Y también él estuvo involucrado, según la justicia chilena, en el asesinato de Jaime Guzmán. Ajá. En ese contexto, él fue condenado a penas altas de presidio perpetuo y las estaba cumpliendo en Chile. Como 20 años cada una de las penas por cada uno de los dos delitos, ¿no? Claro, pero la verdad es que finalmente él estaba en la cárcel de alta seguridad, sí, que se supone que es el recinto que tiene mayor protección, ¿no? De alta seguridad para las personas que son inviolables, absolutamente, ¿no? Pero a mediados de los 90 ocurre algo que nadie esperaba. Algo cinematográfico, ¿no? La fuga del siglo. Épico para muchos, ¿no? Claro. Que fue una fuga que involucró llegar en un helicóptero, claro, al lugar donde estaba la cárcel de alta seguridad. Estas personas se subieron, ¿se acuerda? Ahí en un canasto. En un canasto, literalmente. Sí, claro. Bueno, y finalmente escaparon. Claro. Tanto Hernández Norambuena como otro grupo de personas. Claro. Bueno, y en ese contexto, entonces, finalmente, después de 3 años que él estuvo cumpliendo pena en Chile, sí, se fuga. Claro. Y no se sabe mucho de él hasta que finalmente es detenido en Brasil, sí, en un contexto en el cual a él se le imputaba haber participado en el secuestro de un empresario, ¿no? Claro. Washington Oliveto. Y claro, en ese ámbito entonces él fue detenido, ¿no? Y estaba cumpliendo una pena. Claro. Pero ¿cuál es el asunto, no? Él estaba cumpliendo una pena de cárcel, pero por el avance del tiempo, él estaba en condiciones de pedir ciertos beneficios penitenciarios, ¿no? La posibilidad de poder salir algunos días al medio libre, ajá, ¿no? Que también existe en Chile cuando, claro, se cumple con determinadas condiciones. Entonces ocurrió lo siguiente, ¿no? En la administración de Bolsonaro, sí, que sería ideológicamente, ¿no?, similar, no exactamente similar, para ser justo también con la administración de Sebastián Piñera, pero son presidentes cercanos, sí, ¿no? Entonces Bolsonaro, yo creo que hizo el cálculo y dijo, mire, ¿sabe qué? Esta persona está a puerta de obtener beneficios en Brasil, sí, y hay un requerimiento en Chile para que termine de cumplir su condena. Entonces se hicieron los trámites que no se habían logrado concretar hacía bastante tiempo, y Chile lo había solicitado también en varias administraciones, para que se extraditara. Y
entonces se extraditó y llegó hace algunas horas atrás, ¿no? Claro. A Chile. Y de hecho hoy día ya declaró frente al ministro Carroza. Ya vamos a explicar lo que pasó en esa declaración. Entiendo que fue en la visita de Bolsonaro a nuestro país a mediados de marzo en donde se afinaron los detalles, digamos, de todo este proceso, ¿no? Claro. Fue esa vez cuando hubo tanta polémica, hubo algunos parlamentarios que no querían asistir a las actividades oficiales por tratarse de quién se trataba, ¿no? Claro. Fue ahí cuando se fraguó todo esto, digamos, las pinceladas finales. Yo me imagino que esto es un proceso que se viene manejando desde hace más tiempo. Claro, es un logro de esta administración y también de la administración de Brasil, obviamente, el haber concretado esta extradición. Hay que ser justo, esta extradición ha sido solicitada hace bastante tiempo por el Estado de Chile. El Estado, no un determinado gobierno, el que requiere que esta persona comparezca ante la justicia para terminar de cumplir su condena. Pero ahí vienen los problemas, entre comillas. A ver, ¿no? ¿cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos acá? Los problemas es que en este ámbito, habitualmente, cuando un Estado le pide a otro que ponga a su disposición una persona que está en el territorio del Estado a quien se le pide, claro, ¿no? El Estado que recibe esta petición pone ciertas condiciones. Ahora, estas condiciones habitualmente se encuentran previamente establecidas en tratados que se denominan tratados de extradición. Exactamente. Entonces dice, mire, sabe que si el Estado A le pide al Estado B a una determinada persona, estas son las condiciones. No vamos a regir por esto. Entiendo que este tiene que ver con lo que se había... esto estaba en el marco del Mercosur, ¿no? Claro. Hay tratados. Cuando no hay tratado, la verdad que se aplican ciertos principios universales, claro, ¿no? Que son aplicables en este ámbito, ajá, pero que a veces no dan para que se concrete estas extradiciones, ¿no? Claro. Es difícil. Lo que pasó, por ejemplo, con Chile, pidiendo la extradición de Alberto Chang, que estaba en Malta. En Malta, claro. No tenemos tratado de extradición claro, y además ahí hubo problemas. Bueno, y él está todavía en Malta. Gozando de una linda vida, al parecer. A costa, digamos, de las cientos de víctimas, ¿no? Claro. Que él defraudó. Pero bueno, ese es harina de otro costal. Sí. Ahora, en este caso había un tratado de extradición del año 2012, sí, que era un tratado que se dio en el contexto del Mercosur y que establecía ciertas reglas. Claro. Acá habían dos reglas que eran las más importantes para aplicar en este caso. La primera es decir, ¿sabe qué? Perfecto. Si un Estado le entrega a otro, ¿no?, una determinada persona, bueno, el Estado que lo recibe no va a poder aplicarle ni la pena de muerte, claro, ni presidio perpetuo. Perfecto. ¿Ya? En rigor, Hernández Norambuena tenía condena de presidio perpetuo. Sí, sí. Ahora, en ese contexto, entonces no se podía aplicar la pena que se había señalado en Chile. Siempre está la confusión de los 20 años. Cuando tú estableces una cadena perpetua simple, se denomina en Chile, la cadena es por toda la vida. La única diferencia es que si es simple la cadena perpetua, tú puedes optar a beneficios después de 20 años. Claro. Si es presidio perpetuo calificado, también es por toda la vida de la persona. Claro. Pero puedes pedir beneficios si es calificado después de 40 años. Pero bueno, entonces los 30 años, ya, pero los 30 años entonces tienen que ver con que la pena máxima en Brasil es de 30 años y Chile no podría superar aquella condena. ¿De dónde sale eso? Como no se podía aplicar por el tratado de extradición presidio perpetuo, que era lo que estaba condenado Hernández Norambuena en Chile. Claro. Entonces Brasil dijo, ¿sabe qué? Nosotros acá, en nuestro país, la pena máxima no es presidio perpetuo, son 30 años. Perfecto. Entonces usted le quiere aplicar la pena máxima, tiene que ser la pena máxima de nosotros. Ajá. 30 años. Perfecto, ahí están los 30 años. Primera condición. No le mandamos Si no se lo entrego. A Hernández Norambuena. Sí, ese es el tema. Sí, ese es el problema, ¿no? Porque uno está un poco a las condiciones que se establezcan por parte del Estado a quien uno le está pidiendo que mande una persona de vuelta. Bueno, el asunto es que eran 30 años, eso es lo primero. Pero también el tratado de extradición que se concretó en el contexto del Mercosur el año 2012 establece una segunda regla que dice, mire, ¿sabe qué? Usted le tiene que imputar, le tiene que restar al tiempo de presidio que va a cumplir esta persona todo el tiempo que estuvo detenido en el país donde se le está pidiendo la extradición. O sea, en este caso Brasil. Y son 17 años lo que ha cumplido por el secuestro de este empresario. Entonces ahí viene el problema. Porque por una parte aparece el ministro Larraín muy suelto de cuerpo diciendo, señores, son este 27. Caballero va a cumplir 27 años de presidio efectivo en Chile. ¿Y por qué 27? Porque hay un tema. Mauricio Hernández Norambuena había cumplido 3 años de cárcel antes que se fugara. Exactamente. Entonces, a los 30 años, que es el máximo que estableció Brasil, se le restan los 3. Tienes que restar los 3, entonces tiene los 27. Y por eso es que el ministro Larraín dice, oiga, ¿sabe qué? Son 27. Son 27. Presidio efectivo. Tranquilidad, esta persona va a estar 27 años hasta los 88 años más o menos. Claro. Que es la edad que cumpliría una vez que pasen los 27 años. Pero espérese, abogado, porque después aparece, en el intertanto, aparece el abogado de la familia de Jaime Guzmán, que dice que lo que le corresponde cumplir a Hernández son 10 años.
Claro, es que lo que pasa es que probablemente el ministro Larraín no estaba consciente de esta segunda regla que decía, ¿sabe qué? Ya, no puede ser presidio perpetuo. Brasil dijo 30 años, que nuestra pena máxima, se le restan los 3 que cumplió en Chile, 27. Hasta ahí la lógica está perfecta. Pero ¿y qué pasa con la regla que dice, además le tiene que descontar todo el tiempo que estuvo detenido en Brasil? Pero ahí hay un problema. Esos fueron 17 años. Son 17 años. Entonces a los 27 menos 10. Quedan 10 años, o sea, de los que habla el abogado de la familia años. Guzmán. Pero ahí hay otro tema, porque hoy día le preguntan al juez que está viendo este tema, que es el ministro Carroza. Mario Carroza. Entonces dice, oye, ¿cómo este tema? ¿Son 27 o son 10? Claro. Y el ministro dice, lo tengo que estudiar porque es discutible. Entonces uno dirá, este es un mundo de locos, nadie entiende nada. No, hay un asunto que es relevante. Lo que pasa es que el tratado dice, mire, ¿sabe qué? Le vamos a descontar todo el tiempo que estuvo preso con motivo de la petición de extradición. Ese elemento... Que serían solo los 3 años. No. Los 3 años los cumplió acá, en presidio, digamos, efectivo, en Chile. Sí. Entonces, tú a los 30 máximos que aplica Brasil, le descuentan los 3 que cumplió en Chile. Ahí llega hasta los 27. Listo, claro. Pero el tema es decir, oye, ya, Mauricio Hernández Norambuena estuvo preso como 17 años. En Brasil. En Brasil. Pero estuvo preso a partir de la petición de extradición que hizo Chile. Esa es la pregunta. Porque eso es lo que se descuenta. Porque uno podría decir también, oye, no, pues, él estuvo preso por la condena del secuestro de Washington Oliveto. Que no es ninguna de las dos causas por las cuales se lo requiere acá en Chile. Claro, porque él estaba cumpliendo esa pena allá. Pero mira, ese es el tema que se tiene que dilucidar. ¿Cuánto tiempo estuvo Mauricio Hernández Norambuena en Brasil detenido con ocasión de la petición de extradición que hizo Chile? Ahora, uno dirá, ¿cuándo fue esa petición de extradición? Es que ¿sabes lo que pasa? ¿Se sabe? No lo tengo muy claro. Ya, lo que sí tengo claro es una cosa. A ver. Que es un antecedente que yo creo que también va a poner más pelos en la sopa. A ver. La Cancillería le pidió a Brasil que informara cuánto tiempo llevaba detenido Mauricio Hernández Norambuena en Brasil con motivo de la petición de extradición que hizo Chile. Sí. Y la respuesta que dio Brasil fue la siguiente. Dijo, Mauricio Hernández Norambuena ha llevado detenido en Brasil 19 años. Pero, o sea, aparte de la condena de 17 años, se le está sumando el tiempo que estuvo como en una prisión preventiva. En una prisión preventiva. ¿Ya? Pero entonces ahí hay una confusión, porque si es el tenor de la respuesta brasilera, lo que se le preguntó por Chile es cuánto tiempo lleva detenido, pero no por cualquier cosa. Claro. Con motivo de la extradición, para ver si es que le tenemos que restar. Y Brasil dijo solamente, mira, él lleva detenido 19 años en Brasil. Punto. Pero se omite la parte más importante. Es con motivo de la extradición pedida por Chile. Entonces ahí hay un ámbito. ¿Qué es lo que tiene que analizar el juez Carroza? ¿no? Es lo que tiene que analizar el juez Carroza, porque finalmente, más allá de la decisión que él adopte, que él podría decir, ¿sabe qué? No considero el tiempo que estuvo detenido porque estaba cumpliendo condena por otro delito en Brasil. Está bien. Pero si es que Brasil informa de que ese tiempo también correspondía paralelamente a la petición de extradición que hizo Chile y no lo descuenta... Que fue el año 2004, entiendo, me están informando desde el cielo. Entonces el punto es el siguiente. Esto puede ser revisado por los tribunales superiores, va a llegar a la Corte Suprema, necesariamente. Y ahí entonces, ¿qué es lo que se va a tener en consideración? Que si Chile no respeta las condiciones del tratado de extradición de manera rigurosa, ¿qué es lo que va a pasar a futuro? Cuando Chile pida a otras personas, a países como Brasil u otros del Mercosur, arriesgar a que no entonces se dé le van a decir, no, pues, ¿cómo se los voy a entregar a ustedes si ustedes cuando reciben a estas personas no cumplen con las condiciones? Entonces es una situación que causaría un mayor daño a Chile. Entonces ahí hay una nebulosa importante. Fíjate, yo creo que no van a ser los 27 años que dice el ministro Larraín. Va a ser menos. Pero si es que dicen Brasil de que son 19 años, podría cumplir 8 va a cumplir 8 años. 8 años. 8 años preso. Entonces, mucho menos de lo que se está diciendo. Y ese es el gran debate que se viene ahora en sede judicial en Chile respecto del tiempo de prisión de Mauricio Hernández Norambuena. ¿Y el juez qué pito toca en todo esto? ¿Quién es la persona que ha sustanciado, que ha llevado esta causa? Él podría plantear, de acuerdo a su propia investigación y de acuerdo a su propio juicio, ponerse, digamos, choro, como se dice en buen chileno, y plantear, oiga, esto de los 27 años que me están imponiendo por este tratado, por este acuerdo entre ambos países, yo no suscribo aquello.
Y yo, como justicia autónoma de un país autónoma, digo, yo quiero juzgarlo por lo que este señor creo que merece cumplir, que son los 40 años o la perpetua simple que le habíamos dado acá antes de que se fugara. Bueno, la verdad es que, claro, en el mundo de las posibilidades eso sería posible, pero es poco probable porque el ministro Carroza lo que hace es aplicar la ley y el tratado de extradición es parte de la normativa que nosotros tenemos en Chile. O sea, ese tratado de extradición es ley, para ponerlo de alguna forma. Y el ministro Carroza ha demostrado ser en su trayectoria una persona seria, consistente, que aplica la ley. Uno podrá o no estar de acuerdo, ¿no? Y para eso están los recursos judiciales. Por eso probablemente esto va a terminar en la Corte Suprema, ¿no? A través de los distintos recursos que se vayan a concretar respecto de esta situación, ya sea por la defensa de el imputado, ¿no? O por quienes son los que están básicamente instando que él cumpla la mayor condena. Lo que sí te puedo decir que en Chile el ministro del Interior ni ninguna autoridad de gobierno es el que decide cuántos años pasa alguien en la cárcel, sino son los jueces, Carroza, en este caso. Y corresponde al Poder Judicial. Y por lo tanto eso se va a zanjar al interior del Poder Judicial y no por lo que diga un determinado ministro. ¿Y cuánto tiempo puede estar un sentenciado sin conocer su condena? Yo he escuchado al juez hablando en las múltiples alocuciones de prensa, las entrevistas que le han hecho, que esto tiene que zanjarse rápido. ¿Por qué tiene que zanjarse tan rápido? ¿Por qué él ha marcado fundamentalmente eso de que tiene que ser corta? Sí, obviamente está... A ver, de partida es una situación que yo creo que es de fácil resolución, ¿no? Eso es lo primero. O sea, es básicamente determinar cuánto tiempo pasó en Brasil detenido, pero con motivo de la petición de extradición que hizo Chile, ¿no? Y en ese contexto simplemente aplicar la norma. O sea, debiese ser... más allá del criterio que uno esté o no de acuerdo que finalmente aplique el juez Carroza, bueno, debiese ser rápido, pero efectivamente una persona imputada tiene derecho, ¿no?, entre otras cosas, a saber cuánto tiempo va a ser su condena, sobre todo si la está cumpliendo en la actualidad, ¿no? Claro. Así que desde esa perspectiva yo creo que esta es una decisión que va a salir bastante rápido, pero obviamente va a haber una discusión y esto probablemente no se va a terminar con lo que diga el juez Carroza. ¿Usted dice rápido cuánto? ¿Una semana? ¿Dos semanas? Yo creo que acá la próxima semana ya se va a saber. De aquí a la próxima semana tiene que estar zanjado. Abogado Daza, hay muchas personas que me han planteado, ya para cerrar este tema y entrar en otro, ¿no? Hay muchas personas que me han planteado, oye, se habla mucho de la cantidad de tiempo que va a tener que cumplir por una condena, por la otra condena, pero aquí nunca se ha hablado de la sanción que se le podría aplicar por haberse fugado de la cárcel de alta seguridad. Y entiendo que hay un derecho a fugarse, o sea, que no es sancionable. Claro, a ver, se habla del denominado derecho a la fuga, ¿no? Claro. Que es una cosa hasta mítica, sobre todo al interior de los recintos penitenciarios. Pero es extraordinario, lo encuentro increíble. Claro. Ahora, no es que sea un derecho en rigor, ¿no? No hay ninguna norma que dice, ¿sabe qué? Usted tiene derecho, entre otras cosas, a fugarse. No es que el esté derecho así. A una fuga segura. Claro. Una fuga segura, gratuita, pública y de calidad. Claro. Calidad. No, uno no tiene ese derecho. Perfecto. En rigor. Pero ¿por qué se dice derecho a la fuga? ¿Tiene algún sentido? Porque si una persona que está cumpliendo una condena en un recinto penitenciario se fuga y es recapturada, esa persona no va a recibir un aumento de su pena, no va a pasar más tiempo preso producto de la fuga. Ya. Lo único que se aplican son medidas administrativas. Obviamente, probablemente le van a restringir. A una celda más perna. O sea, claro, en un sector... No más penca. Tampoco lo pueden castigar de esa forma, ¿ya? Legalmente. ¿Ya? Lo van a mandar a un recinto más seguro, por ejemplo, lo pueden reubicar, ¿no? Pueden establecer ciertas medidas más restrictivas para sus visitas, ¿no? Perfecto. Mayores controles, pero son medidas administrativas. O sea, si tú te fugas estando preso, no te van a condenar por eso a cárcel o a aumento de tu pena. Entonces, por eso se denomina, entre comillas, derecho a la fuga. No te van a castigar penalmente por eso. Le quería, queda claro, ¿no? Yo tengo la impresión que ya nos armamos un mono respecto a esto que tiene varias complejidades, pero lo explicó maestramente el señor Daza en el día de hoy. Mauricio, te quiero preguntar por lo que conocimos en los últimos días a propósito de estas escuchas telefónicas por parte del Ejército. Primero a 4 funcionarios, 2 en servicio activo, 2 ya fuera de la institución que se habían manifestado respecto a los casos de corrupción, pero luego afectó esto a un colega que de hecho escribió este libro que está aquí. Es un gran libro. Mauricio Weibel, Ni Orden ni Patria, justamente sobre la corrupción al interior del Ejército, ¿no? Y eso dio pie para que se discutiera de manera muy acalorada, se podría decir, esta llamada ley corta antiterrorista.
¿no? Que establece una serie de atribuciones para las policías en condiciones especiales para investigar este tipo de actos, ¿no? ¿Qué te ha parecido toda esta discusión y de qué se trata en términos concretos? Mira, hay dos cosas. Lo primero tiene que ver con esta agenda corta o ley corta antiterrorista que se ha vendido, digamos, como la gran solución para poner término a este flagelo. Claro. Entre comillas, pero la verdad que no es así. Es más bien una operación comunicacional, yo diría, en un 90%, porque lo que se mandó al Congreso es algo muy preciso. A ver. De hecho, es un solo artículo que dice, vamos a agregar, ¿no?, a una disposición que permite, por ejemplo, poner agentes encubiertos o unos denominados agentes reveladores, que después vamos a explicar de qué se trata, que estas personas puedan operar en el contexto de investigaciones por delitos terroristas. Claro. Y punto, no es nada más. O sea, incorporar estas técnicas especiales de investigación que hoy día se utilizan, por ejemplo, para las causas de narcotráfico a las causas por delitos terroristas. Cosa que no estaba antes. Lo que pasa es que en rigor no estaba... Yo diría que, por ejemplo, el tema de las interceptaciones telefónicas, que hoy día se dice las vamos a agregar, la verdad que ya están. O sea, están en la ley, digamos, de conductas terroristas, entonces no es nada nuevo. Ajá. El tema de los agentes encubiertos uno podría decir que sí. El agente encubierto es un policía que se, obviamente, introduce en la organización, ¿no? Claro. Se hace pasar como uno de ellos, pero realmente le está informando a la policía. Esto es materia incluso de muchas películas, ¿no? Etcétera. Claro. Entonces eso cambian parece... su vida completa, tienen una doble vida, ¿no? etcétera. Bueno, ese es un ámbito. Pero también se quieren agregar otra figura, que son los agentes reveladores. Mira, el agente revelador es bien interesante. Es un policía que insta a los miembros de la organización a cometer un delito o un ilícito para facilitar su captura. Por ejemplo, en el ámbito del narcotráfico. Va un policía, contacta a una organización de narcotráfico y le dice, oye, ¿sabes qué? Estoy corto de plata. No. Oye, hagamos una cosa. No sé, frente a La Moneda, ponte tú, el día viernes a las 3 de la tarde, yo te voy a comprar droga, tráeme unos 3 kilos de droga. Entonces los tipos llegan, arman todo un operativo, ¿no? Y cuando llegan hacen el tema, claro, de la venta. Perfecto. Y ahí lo capturan. Perfecto. Ese es el agente, digamos, revelador. Ajá. Bueno, el problema es que lo quieren meter a la ley de conductas terroristas, que es un poco loco, ¿no? Porque en el fondo, imagínate, esto llevado al ámbito de una organización terrorista. ¿Qué le va a decir el policía? Oye, ¿sabes qué? ¿Cuál podría ser la tranza, no? Te paso un explosivo de alto poder, ponte tú en estación central el día viernes. Ya, perfecto. Pero ¿qué es lo que pasa si es que finalmente el operativo fracasa? ¿Qué es lo que ocurre si es que el riesgo, ¿no? se concreta? Es tremendo. Es tremendo porque se van a hacer de este explosivo o pueden llegar a utilizarlo en un atentado terrorista, ¿no? De alguna manera está instando a que cometan actos de carácter terrorista, que tiene, obviamente, en términos de la gravedad, es algo muy superior el mismo Estado de al Chile narcotráfico. Hacerse partícipe de actos terroristas. Claro, porque una cosa es que falle, ponte tú, una entrega o una venta simulada, digamos, de esta forma de droga. ¿Qué es lo que va a pasar? Ya la organización va a haber recibido la plata y punto. No va a haber muerto nadie, no va a haber un atentado. Pero ¿qué es lo que ocurre si yo estoy instando a que coloquen una bomba en el Congreso, en La Moneda, ¿no? Y finalmente fracasa el operativo policial. Oye, van a haber consecuencias graves. Entonces, ese tipo de figura no parece razonable incluirla en la ley de conductas terroristas, pero esto se vende como que si fuera lo máximo, no lo es. Por eso tiene que haber una discusión en el Congreso para ver qué medidas entran y cuáles no, y eso es lo que está ocurriendo hoy día en el Senado. Ya, tenemos que ir terminando, abogado, que entretenido. Me quedaría conversando con usted mucho rato, porque también, claro, surge como esa sospecha si la calidad de nuestra inteligencia está preparada para estas situaciones o estas nuevas atribuciones de alto riesgo. Hay una sospecha de que no mucho, ¿no? Oye, las investigaciones de conductas terroristas habitualmente comienzan con muchas detenciones, grandes operativos, personas con prisión preventiva durante largo tiempo, pero al final cuando llegan a juicio prácticamente todas se caen. ¿Por qué? Porque la ley de conductas terroristas hoy en Chile básicamente sirve para subsidiar malas investigaciones y personal ineficiente que finalmente la embarra vez tras vez y no le pasa absolutamente nada. Un ejemplo, y solo para terminar, lo que ocurre, tú preguntas por los organismos de inteligencia. Sí. Imagínate, los organismos de inteligencia del Ejército fueron capaces de interceptar y perseguir sin ningún problema, a través de la ley esta de inteligencia, a un periodista como Mauricio Weibel. Claro. Pero no fueron capaces de revelar, ni menos denunciar, la red de corrupción que estaba operando durante años al interior del Ejército, que es su propia organización. ¿Qué calidad de inteligencia es esa?
una bastante mala, que sin duda no resguarda la seguridad nacional, sino que parece que sirve más bien para intimidar a quienes sí están haciendo el trabajo que ellos deberían hacer y no hacen. Mauricio Daza, señoras y señores, el abogado penalista, explicando los antecedentes de la extradición de Hernández Norambuena y también el caso de las escuchas telefónicas también con la ley corta antiterrorista y todo eso que usted escuchó. Y le quiero regalar, luego darle las gracias por haber estado en el día de hoy acá. Nos despedimos con su canción, la canción de la Franja de Daza, por supuesto. De Machín, obviamente. Exactamente. Ni orden ni patria, del interceptado periodista Mauricio Weibel, es para usted. Que contiene toda la información que los organismos de inteligencia del ejército no fueron capaces de descubrir durante años, ni menos revelar. ¿Usted tiene certeza de que no está interceptado telefónicamente, abogado? No, pero igual le mando siempre cariño al personal de la PDI cada vez que corta. Cada vez que corta. Maravilloso. Mauricio Daza, señoras y señores.